El cliente misterioso. Era otra noche más en la fría y sombría Bogotá. El cielo estaba cubierto de nubes gruesas que bloqueaban cualquier rastro de luz de la luna, haciendo que las calles parecieran aún más oscuras de lo habitual. Había trabajado en ese lugar durante años, pero cada vez las noches se sentían más largas, más densas, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía identificar. Esa noche en particular, estaba a punto de cerrar la jornada cuando lo vi. Un hombre bien vestido, traje negro impecable, zapatos brillantes y una presencia que destacaba entre el tráfico y las luces intermitentes de los autos que pasaban. No era común ver hombres como él en esa parte de la ciudad. Había una cierta elegancia en su postura, una calma inusual en su andar. Me llamó la atención de inmediato. Él se acercó sin prisa, como si ya supiera que yo estaría ahí. Su auto, un sedán negro que parecía nuevo, relucía bajo la luz parpadeante de un viejo poste de luz. Sin decir una palabra, abrió la puerta del copiloto y me hizo un gesto para que subiera. Algo en mi interior me dijo que no lo hiciera, pero el dinero era tentador y, después de todo, yo era buena evaluando a las personas. Él no parecía peligroso, al menos no de la forma habitual. Al entrar en el auto, noté un ambiente extraño en su interior. Olía a cuero nuevo, pero había algo más en el aire, algo que me hacía sentir incómoda, aunque no podía identificar exactamente qué era. Condujo en silencio, sin música, sin radio. Solo el ruido de las llantas rodando sobre el pavimento húmedo. Intenté mirarlo de reojo mientras conducía, pero su mirada estaba fija en la carretera y su rostro, aunque atractivo, era inexpresivo. Después de un rato, el silencio comenzó a pesar. No era solo el hecho de que él no hablara, sino la ausencia de cualquier ruido externo. No había el bullicio típico de la ciudad, ni el sonido de los autos, ni siquiera el viento. Solo estábamos nosotros dos en ese pequeño espacio sellado. El primer signo de que algo no estaba bien fue cuando miré por la ventana y noté que el paisaje parecía no cambiar. Estábamos en una parte de la ciudad que conocía bien, pero los edificios, las calles, los anuncios, todo se veía igual, como si estuviéramos atrapados en un bucle. Le eché otro vistazo, pero él seguía conduciendo con esa calma perturbadora. Quise preguntarle hacia dónde íbamos, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Algo dentro de mí sentía que no debía romper ese silencio. En un semáforo, mi atención se desvió hacia el espejo retrovisor y fue entonces cuando lo noté. Mi propio reflejo estaba allí, claro como el agua, pero él no aparecía en el espejo. Por un segundo pensé que tal vez era el ángulo, que tal vez la luz estaba jugando trucos con mis ojos. Pero no. Revisé una y otra vez y su figura simplemente no estaba. Mi corazón comenzó a latir más fuerte y de nuevo sentí ese impulso de abrir la boca y decir algo. Pero no lo hice. Algo en su calma me asustaba más de lo que podía admitir. Seguimos avanzando, siempre en dirección a algún lugar que desconocía. A medida que la ciudad parecía desvanecerse detrás de nosotros, el paisaje cambió. Nos adentramos en una zona industrial abandonada. Viejos almacenes, fábricas desmoronadas y ni un alma a la vista. En un momento dado, me atreví a mirarlo directamente. Él no había cambiado su expresión en absoluto. Fue entonces cuando rompió el silencio y aunque no habló de la forma habitual, me transmitió algo, una certeza terrible. Me di cuenta de que esa noche no estaba con un hombre común. El aire en el auto se volvió más pesado, como si algo invisible y opresivo hubiera entrado en el coche con nosotros. Intenté abrir la puerta, pero no se dio. Fue como si estuviera bloqueada por una fuerza que no podía ver. Cada minuto que pasaba me hacía sentir más atrapada, más perdida. El hombre, si es que podía llamarlo así, me observaba de reojo ahora y aunque no lo veía directamente, podía sentir sus ojos sobre mí. Finalmente, se detuvo frente a un edificio viejo, uno de esos que parece haber sido olvidado por el tiempo. El motor del auto se apagó, pero él no se movió. Solo se quedó allí, mirándome con una quietud que me inquietaba profundamente. En ese instante, supe lo que iba a pasar. O mejor dicho, lo que estaba pasando.
Había algo más grande en juego aquí, algo que no podía comprender del todo, pero que me envolvía rápidamente. Él no era simplemente un cliente. No estaba aquí por lo que había pensado inicialmente. Su propósito era otro, y yo era parte de ello. Sin decir una palabra, él salió del auto y me indicó que lo siguiera. Me temblaban las piernas, pero no pude resistirme. Como si estuviera bajo un hechizo, mis pies comenzaron a moverse por sí solos. Lo seguí dentro del edificio. El lugar olía a humedad y abandono, pero también había algo más, algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir que ese lugar no era uno donde otras personas habían estado recientemente. A medida que avanzábamos, la sensación de peligro crecía, pero no podía detenerme. En lo profundo del edificio, llegamos a una sala amplia, vacía, con paredes descascaradas y un piso de concreto manchado de años de abandono. En el centro, había una mesa pequeña con algo encima. No podía ver bien desde la distancia, pero cuando nos acercamos, pude distinguir lo que parecía ser un viejo espejo de mano. Sin embargo, había algo extraño en ese espejo. A pesar de la oscuridad, el cristal brillaba con una luz propia, como si estuviera cargado de una energía que no pertenecía a este mundo. Él tomó el espejo con delicadeza, como si fuera un objeto sagrado, y lo sostuvo frente a mí. Fue en ese momento cuando lo vi. Mi reflejo en el espejo no era mío. O, al menos, no como me había visto siempre. Mi rostro estaba distorsionado, como si una sombra oscura estuviera devorando mi imagen. Intenté apartar la vista, pero no pude. Mi cuerpo se sentía paralizado, como si el simple hecho de estar frente a ese espejo me estuviera robando algo. Lo entendí todo en ese instante. El hombre me había llevado allí no para un encuentro, sino para algo mucho peor. Ese espejo era una especie de puerta, un canal para algo oscuro y maligno, y yo era su siguiente víctima. Mi alma, mi esencia, estaba siendo absorbida lentamente por ese cristal antiguo, y él era solo el facilitador, el recolector de lo que alimentaba esa oscuridad. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Sentía que algo en mi interior estaba siendo succionado, una energía que nunca había sentido antes, como si estuviera perdiendo algo vital. Me tambaleé hacia atrás, pero no pude moverme. Él se limitaba a observar, impasible, como si esto fuera solo una rutina para él. El proceso fue lento, doloroso, y me dejó en un estado de vacío absoluto. En ese momento, comprendí que ya no era solo una mujer atrapada en un lugar extraño con un cliente aterrador. Era una víctima más de algo mucho más grande, una fuerza que había estado operando en las sombras por mucho tiempo, atrapando a personas como yo, alimentándose de ellas y dejándolas vacías. Cuando todo terminó, él simplemente se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en esa sala. Mi cuerpo estaba intacto, pero algo en mí había cambiado para siempre. Sabía que no volvería a ser la misma. Mientras me miraba en el reflejo roto del espejo, apenas podía reconocerme. Mi rostro estaba allí, pero algo fundamental faltaba. Ya no era solo una mujer que había trabajado en las calles de Bogotá, ahora era parte de algo mucho más oscuro, algo de lo que nunca podría escapar. Salí del edificio como pude, sin rumbo, sabiendo que lo que había perdido esa noche no podría recuperarse jamás. Y desde entonces, cada vez que paso por un espejo, evito mirar, por temor a no encontrarme de nuevo. La cita en la oscuridad. Mariela no era del tipo que se dejaba intimidar fácilmente. Había aprendido a sobrevivir en las calles de Lima desde muy joven, enfrentando todo tipo de situaciones que habrían paralizado a otras mujeres. Con el tiempo, había desarrollado una coraza tan dura como las aceras que pisaba cada noche. Sin embargo, cuando aquel hombre apareció, algo dentro de ella se removió, una sensación vaga pero persistente que no supo identificar en ese momento. El cliente no parecía distinto de otros al principio. Llegó en un auto gris, un sedán que había visto mejores días, y se detuvo frente a ella en una esquina oscura de un barrio que conocía bien. Mariela lo observó mientras él la miraba desde la ventana, los faros del auto reflejando su rostro pálido. Él le hizo una seña y,
aunque algo en su mirada le resultó inquietante, decidió subir al coche. Desde el primer momento, algo no se sentía bien. No era el auto, ni siquiera la presencia del hombre en sí. Era como si el aire mismo en el interior del vehículo pesara más de lo habitual. Las ventanas estaban cerradas, pero no hacía calor. Mariela intentó ignorar la sensación mientras el auto avanzaba a través de calles cada vez más desoladas, alejándose del bullicio del centro de Lima. El hombre no hablaba. Conducía con calma, sus manos firmes en el volante y su mirada fija en la carretera. Mariela estaba acostumbrada al silencio, pero esta vez el silencio era distinto. Era casi como si el mundo fuera más lejano de lo normal, como si estuvieran atravesando una especie de barrera invisible que los separaba del resto de la ciudad. No había ruido de autos, ni de personas, solo el ronroneo del motor y el ocasional crujido de las llantas sobre el asfalto. Conforme el paisaje cambiaba, los edificios se hicieron más viejos, más abandonados. Finalmente, se detuvieron frente a una casa que parecía desmoronarse bajo el peso de los años. Era un caserón antiguo, de 2 plantas, con ventanas grandes que miraban vacías hacia la calle. Los árboles alrededor estaban secos, sus ramas largas y retorcidas, creando formas inquietantes en la penumbra. El hombre apagó el motor y salió sin mirar atrás, esperando que ella lo siguiera. Mariela dudó, su instinto le gritaba que se quedara en el auto, pero algo en la manera en que el hombre la observaba la hizo seguirlo. El portón chirrió al abrirse y, mientras lo cruzaba, una oleada de aire frío la envolvió, haciéndole sentir que algo en ese lugar no estaba bien. Las luces en el interior de la casa parpadearon cuando el hombre encendió un interruptor y el vestíbulo quedó iluminado por un resplandor débil y amarillento. El espacio estaba adornado con muebles antiguos cubiertos de polvo y las paredes, en su tiempo majestuosas, ahora parecían desgastadas, llenas de manchas y grietas. El hombre la guió a través de un pasillo estrecho. Mientras caminaban, Mariela comenzó a sentir una creciente sensación de malestar. Había algo en esa casa que la inquietaba profundamente. Las sombras en los rincones parecían moverse cuando no miraba directamente, como si algo acechara en la oscuridad, observándola desde el límite de su visión. Cada paso que daba la acercaba más a esa sensación de estar siendo vigilada. Finalmente, llegaron a una habitación en la planta baja. El hombre encendió una lámpara de mesa y la luz débil apenas lograba iluminar el lugar. Era una sala grande, con muebles viejos y pesados, y en el centro había una mesa baja rodeada de sillones polvorientos. Mariela se quedó de pie, sin moverse, mientras el hombre se acomodaba en uno de los sillones, sin decir una palabra. El aire en la sala era denso, cargado de algo que no podía definir. Mariela miró alrededor, tratando de convencerse de que solo era su imaginación. Pero conforme pasaban los minutos, empezó a notar cosas extrañas. Las paredes de la habitación parecían respirar, como si estuvieran vivas. Las sombras de los muebles se alargaban, retorcían y cambiaban de forma. Era imposible no verlo. Intentó no darle importancia, pero las figuras en la oscuridad se hacían cada vez más evidentes. Parecían humanas, pero no lo eran. Eran siluetas deformes, espectros que se movían en las esquinas de la sala, siempre al borde de su campo de visión. Mariela sintió una presión en el pecho. Respirar se hacía más difícil con cada segundo que pasaba. Decidió que era momento de irse. Dio un paso hacia la puerta, pero entonces algo captó su atención. Una de las sombras, una figura más definida que las otras, parecía estar observándola desde un rincón. No se movía como las demás y su presencia era mucho más tangible. Algo en su forma le resultaba extrañamente familiar. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras se acercaba lentamente al rincón. La figura no desaparecía, no se desvanecía como las otras. Al contrario, parecía volverse más sólida. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la vio con claridad. Era el rostro de una mujer, pálida y aterradora. Mariela retrocedió de inmediato, tropezando con uno de los sillones. Las sombras se agitaron alrededor de ella, como si reaccionaran a su miedo. En ese momento, entendió lo que estaba sucediendo. Las figuras que veían no eran solo sombras.
Eran los restos de otras mujeres, atrapadas en ese lugar. Mujeres como ella, que habían sido llevadas allí y nunca habían salido. El hombre, su cliente, no era un hombre cualquiera. Estaba recolectando algo que había consumido a esas mujeres antes que a ella. El tiempo en la casa comenzó a distorsionarse. Mariela no sabía cuánto tiempo había pasado desde que entró. Lo que había comenzado como una ligera incomodidad ahora se había transformado en una sensación sofocante de desesperación. Intentó moverse hacia la puerta, pero la habitación parecía haberse alargado, como si el espacio mismo se retorciera para atraparla. A medida que avanzaba, los espectros de las mujeres se hacían más visibles, más reales. Sus figuras deformadas la rodeaban, sus ojos vacíos la observaban. Intentó no mirarlos, pero era imposible. Ellas estaban por todas partes, moviéndose lentamente a su alrededor, cada una mostrando el rastro de la muerte que habían sufrido en ese lugar. Algunas llevaban marcas en la piel, otras parecían descompuestas, pero todas compartían el mismo vacío en la mirada. Era como si sus almas hubieran sido devoradas por la casa, condenadas a vagar en esa oscuridad para siempre. El cliente seguía sentado en el sillón, inmóvil, como si fuera una estatua. No hacía nada para detenerla, pero tampoco la ayudaba. Simplemente la observaba, sin expresión alguna. Mariela sabía que él era la causa de todo esto, pero no tenía tiempo para enfrentarlo. Tenía que salir de allí, de alguna manera. Cada segundo que pasaba sentía que estaba perdiendo algo, como si la casa estuviera absorbiendo su energía, su vida. Finalmente, llegó a la puerta del vestíbulo, pero cuando intentó abrirla, la perilla estaba fría al tacto y no giraba. El pánico la envolvió. Golpeó la puerta, desesperada por escapar, pero no había respuesta. Giró para ver si había otra salida, y fue entonces cuando notó que la figura del hombre había desaparecido. El sillón donde había estado sentado estaba vacío, y el aire en la casa se volvió aún más opresivo. Las sombras alrededor de ella se agitaron con más intensidad. Las mujeres que habían muerto allí la observaban, acercándose lentamente, como si quisieran arrastrarla con ellas a su mismo destino. Mariela se sentía atrapada, acorralada por las mismas almas que una vez fueron como ella. Sabía que no podía quedarse ahí, que si lo hacía, se convertiría en una más de ellas, una sombra entre sombras. Con un último esfuerzo, corrió hacia la ventana más cercana y la golpeó con todas sus fuerzas. El cristal se rompió con un estruendo, y la fría brisa de la noche entró en la casa. Sin pensarlo, trepó por el marco roto y saltó al exterior, sintiendo el dolor de los cortes en sus manos y piernas mientras caía al suelo. Corrió sin mirar atrás. No sabía hacia dónde, solo quería alejarse lo más posible de ese lugar maldito. Sentía la presencia de la sombra siguiéndola, pero no se detuvo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces de la ciudad aparecieron a lo lejos, y el sonido de los autos y las voces humanas la envolvieron nuevamente. Cuando finalmente se detuvo, jadeando, con las manos ensangrentadas y el corazón desbocado, supo que había escapado. Pero algo en su interior había cambiado. La casa la había marcado, y aunque logró salir, una parte de ella quedó atrapada allí, junto con las demás. Mariela nunca volvió a ver a ese hombre, pero desde esa noche, cada vez que pasaba cerca de un lugar abandonado o miraba hacia una casa oscura, podía sentirlas. Las sombras de esas mujeres la seguían. Sabía que estaban ahí, esperando. Y sabía que, de alguna manera, la casa no había terminado con ella. El cliente que no hablaba. Siempre he sido buena para leer a las personas. En mi trabajo, es una habilidad esencial. Las primeras impresiones son cruciales para detectar quiénes son los hombres que traen problemas, quienes buscan consuelo y quienes simplemente no tienen nada que perder. Pero esa noche, mis instintos no fueron suficientes. Recuerdo cómo todo comenzó de manera extraña, un detalle tan insignificante que en su momento no le presté atención, pero que ahora me persigue. Era una noche cualquiera en Quito. Las luces de la ciudad iluminaban las calles empedradas y el bullicio habitual de la zona roja se sentía levemente apagado, como si la noche estuviera esperando que algo ocurriera.
La lluvia había cesado hace poco, dejando las calles mojadas y brillantes bajo la tenue luz de los postes. Yo estaba apoyada en una pared, observando el tráfico mientras esperaba el próximo cliente. Había algo diferente en el aire, pero no lo suficiente como para preocuparme. Al menos, no en ese momento. De repente, lo vi. Un hombre caminando lentamente por la acera, bajo la luz parpadeante de un poste. Vestía un traje oscuro, perfectamente ajustado, y sus zapatos brillaban como si no hubieran tocado el asfalto sucio de la ciudad. Lo primero que pensé fue que no parecía alguien que normalmente visitaría esa parte de la ciudad. Quizá un hombre de negocios que se había perdido o que buscaba algo más que lo que usualmente ofrecía su vida acomodada. Me miró fijamente desde el otro lado de la calle, sin moverse, solo observándome. Me acerqué. No tenía nada que perder y él claramente buscaba algo. Su mirada, aunque fija en mí, no reflejaba ninguna emoción. No era de esos tipos que intentan ocultar la culpa o el deseo. No, su mirada era vacía, insondable. Me sentí un poco incómoda, pero lo atribuí al cansancio de la noche. Cuando estuve cerca de él, el hombre no dijo nada. No preguntó precios ni condiciones, no hizo el típico intercambio de palabras que precede cualquier acuerdo en mi línea de trabajo. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia una calle lateral, esperando que lo siguiera. Lo hice, aunque algo en mí gritaba que no lo hiciera. Era una reacción visceral, una punzada de advertencia que, en ese momento, no supe interpretar. Caminamos en silencio durante varios minutos, las calles vacías amplificando el sonido de nuestros pasos. Pronto llegamos a un viejo edificio. No había ningún cartel, ninguna señal de vida en las ventanas. El lugar tenía el aspecto de haber sido abandonado hace años, pero la puerta se abrió con facilidad cuando el hombre la empujó. Entramos, y lo que me golpeó inmediatamente fue el silencio. No el tipo de silencio normal que uno espera en un lugar vacío, sino algo más profundo, más denso. Un vacío que parecía absorber todo el sonido a su alrededor, dejando únicamente el peso del espacio entre nosotros. El interior del edificio era oscuro, pero podía distinguir los detalles básicos, paredes manchadas por la humedad, muebles cubiertos de polvo y una luz débil proveniente de una lámpara en la esquina de la sala. El hombre me guió hacia una habitación al fondo, sin decir una sola palabra. Lo seguí, ya inquieta pero incapaz de detenerme. Era como si algo en ese silencio absoluto me retuviera, me empujara a continuar. Cuando entramos en la habitación, el ambiente se volvió aún más pesado. El hombre se sentó en una silla, cruzó las piernas y me miró fijamente, sin decir ni hacer nada. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí incómoda en una situación que, de otro modo, debería haber sido rutinaria. Algo en la manera en que me observaba, en cómo cada movimiento suyo parecía estudiado, me hizo darme cuenta de que estaba en un lugar al que nunca debería haber entrado. Intenté hablar, romper el silencio sofocante, pero las palabras se me atascaban en la garganta. El hombre no hizo ningún gesto de respuesta, solo continuaba mirándome con esos ojos vacíos. Me senté, esperando algún tipo de indicación sobre qué hacer, pero nada llegó. Pasaron los minutos y la tensión en el aire se hizo palpable. Sentí una urgencia creciente por salir de allí, por dejar atrás ese edificio y esa mirada que no me dejaba respirar. Me levanté, dispuesta a marcharme, pero cuando intenté moverme hacia la puerta, una mano fría se cerró alrededor de mi muñeca. No vi el movimiento. No sentí el cambio en su postura. De alguna manera, en un abrir y cerrar de ojos, el hombre me había detenido con una fuerza que no coincidía con su apariencia. Su piel era helada, dura, y el agarre era firme como una garra de acero. Intenté liberarme, pero era inútil. Estaba atrapada. Mi respiración se aceleró y comencé a sentir una presión en el pecho, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso, más difícil de inhalar. No podía escapar. Cada vez que intentaba moverme, él me detenía con una fuerza sobrehumana, como si el simple hecho de intentar huir lo irritara. No se trataba solo de fuerza física, había algo más en él, algo que no podía explicar. El tiempo comenzó a perder sentido. Podrían haber pasado minutos, horas o incluso días.
Yo estaba atrapada, y cada vez que intentaba luchar o moverme, su agarre se volvía más firme, casi doloroso. Empecé a sentir que algo no estaba bien en ese lugar, algo que iba más allá de lo físico. La habitación en sí parecía estar viva de alguna manera, como si el edificio entero se hubiera unido al hombre en su intento de mantenerme allí. Con el tiempo, comencé a notar cosas extrañas en su rostro. Al principio eran solo pequeños detalles, casi imperceptibles, pero se fueron haciendo más claros. Su piel, que al principio parecía perfectamente normal, ahora mostraba grietas finas, como si estuviera hecha de una sustancia que no era completamente humana. Sus ojos, antes vacíos, ahora reflejaban una oscuridad profunda, algo que parecía arrastrarme hacia un abismo del que no habría retorno. Finalmente, la comprensión me golpeó. Este hombre no era un hombre. No era humano. No estaba seguro de lo que era, pero su presencia, su silencio y su fuerza inhumana dejaban claro que me enfrentaba a algo más allá de lo natural. Mi mente comenzó a buscar explicaciones, tratando de comprender lo que estaba sucediendo, pero nada tenía sentido. Este ser había tomado forma humana, quizás para atraerme, para atraparme como había hecho con otras antes que yo. Las horas seguían pasando, o al menos eso creía. Sentía que el tiempo y el espacio habían dejado de ser reales en ese lugar. Todo lo que sabía era que estaba atrapada, en silencio, frente a un ser que no tenía intención de dejarme ir. La presión a mi alrededor aumentaba, como si el edificio entero estuviera absorbiendo mi energía, drenando algo dentro de mí que no podía identificar. Con cada minuto que pasaba, sentía que me debilitaba más. No físicamente, sino algo más profundo. Era como si el simple hecho de estar en presencia de esa entidad estuviera robándome algo vital. La desesperación se fue instalando, una sensación que nunca había experimentado antes. Estaba perdiendo, lentamente, una parte de mí que nunca recuperaría. El silencio en la habitación era absoluto y la oscuridad parecía haberse apoderado de todo. Apenas podía ver los contornos de la sala, pero sabía que él seguía ahí, observándome, reteniéndome con una calma inquietante. Su figura apenas se movía, pero su poder era innegable. Era como si estuviera esperando algo, un momento en el que finalmente obtendría lo que quería de mí. No sé cómo supe que mi tiempo se estaba acabando, pero lo sentí en lo profundo de mi ser. Tenía que escapar, pero no sabía cómo. Cada vez que intentaba moverme, su agarre me devolvía a mi lugar, cada vez más fuerte, cada vez más decidido. Y entonces, en un instante de desesperación, dejé de luchar. No porque hubiera aceptado mi destino, sino porque sabía que seguir resistiendo era inútil. Él no me dejaría ir. El tiempo se desvaneció completamente, y todo lo que quedó fue esa oscuridad, ese silencio absoluto que me envolvía. No sé cuánto duró. Podrían haber sido días o semanas. Lo único que recuerdo es la sensación de haber sido absorbida por algo mucho más grande que yo, algo antiguo, algo que había estado allí mucho antes de que yo naciera y que continuaría mucho después de que me fuera. Cuando finalmente desperté, estaba de vuelta en la calle, sola. El edificio había desaparecido y no había rastro del hombre. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Sabía que lo que había experimentado esa noche no era algo que pudiera olvidar o dejar atrás. Había estado frente a algo oscuro, algo que había tomado una parte de mí, y ahora, cada vez que caminaba por las calles de Quito, sentía que seguía conmigo. El Club de los Poderosos. El rumor había circulado entre nosotras por años, pero nunca lo tomé en serio. El club, como lo llamaban, era un secreto a voces en San Salvador. Un lugar exclusivo donde solo los hombres más poderosos de la ciudad se reunían y donde solo un selecto grupo de mujeres era invitado a entrar. Nadie sabía con certeza lo que ocurría detrás de sus puertas, pero lo que sí sabíamos era que las chicas que entraban no solían volver. Algunas compañeras de la calle decían que simplemente habían escapado del país con el dinero que ganaban allí. Otras, más supersticiosas, aseguraban que algo más oscuro les había pasado. No presté atención a esas historias hasta que llegó mi oportunidad de entrar. Era una noche calurosa.
El aire en San Salvador estaba espeso, casi irrespirable, y las calles parecían más agitadas de lo normal. Un hombre me abordó en uno de los lugares donde solía trabajar. No se veía como los demás. Su ropa era impecable, un traje a medida que resaltaba lo que sin duda era una vida de lujos. Pero lo que más llamó mi atención fue su actitud, confiada, casi arrogante, como si supiera exactamente lo que estaba buscando y que yo encajaba en su plan. No me sorprendió cuando me habló del club. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que uno de esos hombres me lo ofreciera. Dijo que esa noche había un evento especial y que querían a alguien diferente. No me hizo muchas preguntas, solo me indicó la dirección, un lugar apartado en las afueras de la ciudad, y me aseguró que la paga sería considerable. El doble de lo que ganaría en una semana. No pude resistirme. Esa suma era más de lo que había visto en meses. Llegué en taxi, siguiendo las instrucciones que me dio. La casa, si es que se le podía llamar así, estaba escondida tras una enorme verja de hierro, rodeada por altos árboles que bloqueaban la vista desde cualquier ángulo. Era una mansión antigua, del tipo que parece que ha estado ahí por generaciones, ajena al paso del tiempo. Al bajar del auto, el chofer me lanzó una mirada inquieta, pero no dijo nada. Algo en su expresión me hizo sentir una punzada de duda, pero ignoré el impulso de pedirle que me llevara de vuelta. Estaba decidida. Cuando la puerta principal se abrió, un hombre de aspecto similar al que me había reclutado me recibió. Sin una palabra, me hizo pasar y, de inmediato, me envolvió una sensación de lujo opresivo. El suelo de mármol brillaba bajo la tenue luz de las lámparas antiguas y las paredes estaban cubiertas de costosos cuadros que no reconocí. El lugar olía a dinero, pero no el tipo de riqueza superficial que a veces se encuentra en la gente nueva en el poder. No, esto era viejo, profundo, el tipo de dinero que ha moldeado ciudades y destruido vidas. Me sentí pequeña al cruzar ese umbral. Me llevaron a una sala amplia, decorada con sillones de cuero y cortinas gruesas que bloqueaban cualquier rastro del exterior. La única luz provenía de candelabros colgando del techo alto. Había otras mujeres allí, algunas sentadas en los sillones, otras de pie, nerviosas. Noté que todas eran hermosas, más hermosas de lo que había anticipado. Sentí que no pertenecía a ese lugar. Ninguna de nosotras hablaba, pero compartíamos miradas de incertidumbre. Pasaron los minutos, quizás horas, y ningún hombre apareció. La sensación de incomodidad aumentaba, pero nadie parecía dispuesto a marcharse. El hombre que me había recibido nos observaba desde una esquina, inmóvil, como si estuviera esperando una señal. Finalmente, una puerta al fondo de la sala se abrió y varios hombres entraron. Eran mayores, algunos con el cabello ya gris, pero todos vestidos con la misma elegancia que el hombre que me había traído. No dijeron nada, solo se esparcieron por la sala, observándonos, evaluándonos. La atmósfera cambió de inmediato. La tensión era palpable, aunque no podía explicar exactamente por qué. Uno de los hombres se acercó a mí. Su presencia me inquietó de inmediato, pero intenté mantener la compostura. Me hizo un gesto para que lo siguiera, y lo hice. Me llevó por un largo pasillo, alejándonos del resto de las mujeres. Mis pasos resonaban en el silencio del corredor, y a medida que avanzábamos, la sensación de estar yendo hacia algo irreversible crecía dentro de mí. Llegamos a una puerta al final del pasillo. La abrió y me hizo pasar. La habitación dentro era diferente a lo que esperaba. No había lujos, solo una cama en el centro y un gran espejo en una de las paredes. El hombre me dejó sola y cerró la puerta detrás de mí sin decir nada. Me quedé quieta, tratando de asimilar lo que estaba ocurriendo. Era un cuarto sencillo, casi desprovisto de personalidad. Lo único que destacaba era el espejo, que cubría toda una pared. Me acerqué a él, y fue entonces cuando lo noté. No era un espejo común. Al mirarlo más de cerca, vi que la superficie parecía vibrar levemente, como si no estuviera del todo sólida. Al otro lado, se distinguían formas, sombras moviéndose. Era como si el espejo fuera una ventana hacia algo más, algo que no debería estar ahí. El aire en la habitación comenzó a volverse denso. Cada segundo que pasaba,
sentía una presión creciente en mi pecho. Intenté abrir la puerta, pero no se movía. Me volví hacia el espejo, ahora con una sensación de pánico recorriéndome. Las sombras al otro lado se hacían más claras. No eran solo sombras. Eran figuras femeninas, como las mujeres que había visto en la sala. Sus rostros eran borrosos, pero podía distinguir sus ojos. Y esos ojos me miraban con una intensidad que me aterraba. Dieron un paso hacia adelante y fue entonces cuando entendí. Eran las mujeres que habían entrado antes que yo. No habían escapado ni habían sido liberadas. Estaban atrapadas, absorbidas por ese lugar, por esa habitación. No era una simple invitación a un club exclusivo. Era una trampa, una especie de ritual del que no había escapatoria. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, pero era inútil. Podía sentir que algo en esa habitación me estaba consumiendo, igual que había consumido a esas mujeres. La presión en mi pecho aumentaba, y mi visión comenzó a nublarse. No podía respirar bien, y mi cuerpo comenzaba a sentirse pesado, como si estuviera siendo tirado hacia el espejo. Intenté alejarme de él, pero cada vez que lo hacía, la fuerza que me empujaba hacia esa superficie se intensificaba. Sabía que si no lograba salir pronto, me convertiría en una de ellas. Las figuras al otro lado me miraban, casi como si estuvieran esperando que me uniera a ellas. Sus rostros se distorsionaban y sus cuerpos se movían de una manera antinatural, como si estuvieran suspendidos en otro tipo de espacio, un espacio que no pertenecía a este mundo. El tiempo dejó de tener sentido. No sé cuánto tiempo estuve allí, luchando contra esa fuerza invisible que me arrastraba hacia el espejo. Pero en algún momento, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba de nuevo en la calle, justo en el lugar donde había abordado el taxi la noche anterior. No había señales del club, ni de los hombres, ni de las mujeres que habían estado conmigo. Todo había desaparecido. Pero sabía que lo que había pasado era real. Lo sentía en mi cuerpo, en mi mente. Algo de mí había cambiado. Algo me había sido arrebatado. Nunca volví a escuchar sobre el club, ni a ver a las mujeres que habían estado allí esa noche. Pero ahora, cada vez que paso por algún lugar oscuro de la ciudad, siento su presencia, como si esas mujeres siguieran observándome desde las sombras, esperando el momento para llevarme de vuelta. Porque sé que, de alguna manera, lo que pasó esa noche no terminó. Solo está esperando, acechando en algún rincón de San Salvador, listo para reclamar a la próxima mujer que se atreva a entrar en ese lugar maldito. El hombre de los cuchillos. Había trabajado en muchas calles peligrosas de Caracas, pero esa noche la atmósfera se sentía distinta. Los callejones estaban más oscuros de lo normal y el aire, pesado por la humedad del ambiente, se sentía casi asfixiante. Era una de esas noches en las que el peligro parecía acechar desde cada esquina, pero yo seguía ahí, esperando a que la noche me diera lo que siempre buscaba, trabajo rápido y bien pagado. Me había estacionado en una esquina del centro, una zona conocida por atraer clientes de todo tipo. Era el lugar perfecto para quienes buscaban algo discreto, fuera del radar de las autoridades. Esa noche, los pocos hombres que habían pasado frente a mí me resultaron irrelevantes hasta que él apareció. Su presencia me llamó la atención al instante, no por su apariencia, sino por la manera en que se movía, con seguridad, sin prisas, como si supiera que ya me tenía. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropa normal, nada que destacara particularmente. No llevaba joyas ni relojes caros, pero algo en su porte me hizo fijarme en él. Parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a esa parte de la ciudad, y eso me hizo sentir curiosidad. El tipo de hombre que, por lo general, se mantiene alejado de lugares como este. Me miró sin expresión alguna, pero con una determinación que hizo que, sin decir nada, me subiera a su auto. El trayecto hasta su apartamento fue silencioso, pero mi mente estaba alerta. Me fijé en el coche, un sedán gris sin nada particular, y en su manera de conducir, calmada, meticulosa. Era como si cada giro que hacía, cada cruce de calle, estuviera planeado con anterioridad. Sabía dónde íbamos, pero no dijo nada.
Y aunque me incomodaba esa quietud en él, el dinero siempre había sido mi motivación para ignorar las alarmas internas que a veces sonaban demasiado tarde. Llegamos a un edificio viejo, de esos que están en los barrios más peligrosos de la ciudad. La pintura de las paredes exteriores estaba desconchada y las ventanas reflejaban una vida que parecía haberse estancado en el tiempo. Me fijé en las escaleras cuando entramos. Cada paso que dábamos en el interior del edificio hacía un crujido que resonaba en el aire viciado del lugar. Nada parecía fuera de lo común, pero había algo en la forma en que el ambiente se sentía cargado, como si las paredes guardaran secretos que preferirían no compartir. Subimos 3 pisos hasta llegar a su puerta. Era un apartamento más bien modesto, pero limpio, al menos a simple vista. No había desorden, no había señales de vidas cruzadas, solo una decoración fría y funcional. Me ofreció asiento en el sofá y fue entonces cuando empecé a darme cuenta de lo que realmente me rodeaba. Al principio, los cuchillos fueron algo que noté de reojo. Un par colgaba en la pared de la sala, dentro de una vitrina de cristal. Eran antiguos, con empuñaduras ornamentadas y hojas largas y brillantes, como si hubieran sido cuidadas con dedicación. Eso me llamó la atención, pero no tanto como para sentirme alarmada de inmediato. Pensé que tal vez era un coleccionista o alguien fascinado por las armas antiguas. Me quedé en mi sitio, observando, mientras él caminaba con calma por el apartamento. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, noté que los cuchillos no estaban solo en la vitrina de la sala. Había cuchillos en todas partes, sobre la mesa del comedor, apoyados en la cocina, algunos colgando de las paredes del pasillo. Y no eran solo herramientas de cocina o decoración. Eran piezas elaboradas, cuchillos que parecían tener más historia de la que cualquiera podría imaginar. Cada uno tenía un diseño único, desde dagas con símbolos grabados en sus hojas hasta cuchillos de caza con empuñaduras de hueso. Mis nervios empezaron a encenderse cuando vi uno particularmente extraño en la esquina de la sala. Estaba apoyado en una mesa pequeña, pero no era el cuchillo lo que me puso tensa, sino lo que había a su lado. Un collar. Un simple collar de cuentas blancas y negras, algo que parecía fuera de lugar en ese entorno tan frío. Lo reconocí de inmediato. Era un diseño común, pero algo en mi memoria lo ubicaba en el cuello de alguien que conocía vagamente, una chica que había trabajado en las mismas calles que yo hace meses, antes de que desapareciera sin dejar rastro. No quería pensar en ello, pero mi mente no me dejaba en paz. Había rumores, siempre los había. Mujeres que desaparecían, dejaban sus cosas atrás, como si hubieran decidido huir de repente. Pero el collar, ese objeto tan personal, estaba allí, en esa habitación, como una señal de advertencia que no podía ignorar. A partir de ese momento, todo empezó a cambiar. Sentí que el aire en el apartamento se volvía más pesado. Los cuchillos, antes solo objetos en las paredes y mesas, ahora parecían observarme. Cada vez que desviaba la mirada hacia ellos, su presencia se hacía más evidente, como si fueran algo más que simples armas. Empecé a notar que la colección no era solo un hobby. Los cuchillos estaban colocados de una manera extraña, casi ritualista, como si cada uno tuviera un propósito más allá del simple corte. El hombre seguía caminando por el apartamento sin mostrar ninguna señal de nerviosismo. Pero yo comencé a notar un cambio sutil en su comportamiento. Al principio era casi imperceptible, pero con el paso de los minutos se fue volviendo más evidente. Se movía de manera más errática, su respiración se aceleraba ligeramente y cada vez que pasaba cerca de uno de los cuchillos, sus manos se demoraban un poco más de lo necesario sobre ellos. Mi ansiedad creció cuando me di cuenta de que en cada rincón del apartamento había algo que no pertenecía al hombre. Joyas, pañuelos, pulseras. Eran objetos dispersos, casi como si fueran recuerdos de personas que alguna vez habían estado allí. Y en medio de esos objetos, los cuchillos. Cuchillos por todas partes, rodeando esos pequeños fragmentos de vidas que, de alguna forma, habían quedado atrapadas en ese lugar. Intenté mantener la calma, pero mi mente estaba acelerada. ¿Dónde estaban las mujeres que habían dejado esos objetos atrás? No podía evitar pensar en los rumores, en las desapariciones.
La idea de que este hombre pudiera haber tenido algo que ver con ella se hizo más real con cada segundo que pasaba. Para entonces, ya no podía ignorar el instinto que me decía que debía irme. Me levanté lentamente del sofá, con la excusa de querer ver más del apartamento. Al avanzar hacia la puerta, sentí como sus ojos me seguían. Estaba tan cerca de la salida que por un momento pensé que lo lograría. Pero, justo cuando mis dedos rozaron la perilla, lo sentí detrás de mí. El aire a mi alrededor se detuvo por completo, y su mano se cerró sobre mi brazo con una fuerza que no correspondía con su apariencia. No me dejó salir. Fue entonces cuando lo comprendí. El hombre no quería solo mi compañía esa noche. Tenía otro plan. Y yo, sin saberlo, había entrado en la boca del lobo. Me vi atrapada en ese apartamento, rodeada de cuchillos que ahora parecían cobrar vida. La calma del hombre desapareció por completo y su inestabilidad se hizo evidente. No había escapatoria. Estaba atrapada en ese lugar con un hombre que coleccionaba no solo cuchillos, sino algo mucho más oscuro, los rastros de las mujeres que, como yo, habían caído en su red. No era un simple cliente. Era un cazador. La noche se volvió interminable y cada segundo que pasaba, mi mente se hundía más en la certeza de que tal vez no volvería a salir. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.